Raúl González, Joaquín Capilla y Enriqueta Basilio son grandes figuras del deporte nacional que lograron plasmar su nombre en el olimpismo. Mi compañera Ángela Sánchez nos preparó la historia de estos tres deportistas, así que no se muevan de sus lugares porque estamos a punto de comenzar. Esto es de todo, yo soy Alexia, vamos a divertirnos. Uno de los días más emocionantes para el deporte mexicano fue el 11 de agosto de 1984. Sucedió en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, sede de los 23º Juegos Olímpicos. Todos los que seguían la competencia esperaban la llegada del ganador de los 50 kilómetros de caminata. Entrando por el túnel en solitario, apareció Raúl González Rodríguez, con playera blanca portando el número 639 y en mayúsculas la palabra México. El estadio angelino era una locura. Miles de aficionados lo ovacionaban en su última vuelta. Al recorrer los últimos metros, la gente aplaudía y gritaba mientras el andarín mexicano se perfilaba para cruzar la meta de esta extenuante prueba. Raúl llegó inspirado a la competencia olímpica, pues apenas una semana antes había conquistado la medalla de plata en los 20 kilómetros. La de oro había quedado en manos de su compatriota Ernesto Canto. El marchista mexicano sabía que esta era su última oportunidad para subir a lo más alto del podio en una justa olímpica, pues ya había participado en 3 Juegos Olímpicos, Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80, pero su destino estaba en Los Ángeles 84 para convertirse en medallista de oro. Al kilómetro 40 iba prácticamente solo. Al 45 decidió que debía lanzarse no solo por la medalla, sino por el récord olímpico. Y así, 3 horas 47 minutos y 26 segundos después, completó la distancia para lograr ambos objetivos. Los aficionados presentes en el estadio se rindieron ante el poderoso dominio del mexicano. Todos los esfuerzos y la espera de 4 justas olímpicas habían valido la pena. Raúl cruzó la meta y los festejos comenzaron. El momento cumbre llegó con la ceremonia de premiación, escuchar el himno nacional, ver ondear la bandera, saberse en la cúspide del olimpismo. Raúl González se convertía en campeón olímpico ante la ovación de todo el mundo. Desde hace algunos años, México ha tenido muy buenos clavadistas que han puesto el nombre del país en alto. Joaquín Capilla Pérez es uno de ellos. De hecho, se le considera el precursor de los clavados en México y también es uno de los mejores deportistas de nuestro país. Tuvo una carrera deportiva exitosa, siendo hasta el momento el máximo ganador mexicano de preseas olímpicas con 4 medallas en diferentes ediciones. 3 medallas las ganó en la prueba de plataforma: bronce en Londres 1948, plata en Helsinki 52 y oro en Melbourne en 1956. Además, bronce en trampolín en esta misma edición. Capilla supo vencer el miedo a las alturas, impulsado y motivado por su padre, aunque su gran maestro fue su entrenador, Mario Tobar. Con esos triunfos comenzaron los años de fama para el clavadista, pero esa misma fama lo llevó al infierno, al alcoholismo y a la soledad. Capilla comenzó a convivir con presidentes, con artistas como María Félix y Jorge Negrete. Incluso filmó una película con Tintán y Ana Berta Lepe. Todo eso arrasó al famoso clavadista hasta que cayó en un remolino de excesos y adicciones, con lo que prácticamente perdió todo. Tuvieron que pasar 13 años para que Joaquín recuperara el sendero en los últimos años de su vida. Por su gran trayectoria, ganó el Premio Nacional del Deporte en 2009, solo 6 meses antes de morir. Los ojos del mundo estaban puestos en México. Los Juegos Olímpicos de México 68 innovaron en muchas cosas. Fue la primera sede olímpica en un país latinoamericano.
Se realizó la primera transmisión por televisión vía satélite, pero quizás la más importante fue el tener a la primera mujer en la historia del olimpismo como protagonista del momento cumbre de las justas veraniegas, encender el pebetero. La ceremonia de inauguración transcurría el 12 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, cuando llegó el momento cumbre del encendido del pebetero, con lo que se marca de manera simbólica el inicio de las competencias deportivas. Y apareció en escena la joven atleta, especialista en vallas, Enriqueta Basilio, de solo 20 años, vestida totalmente de blanco, un blanco que incluso la hacía brillar. Inició el recorrido por la pista y luego se enfiló para subir los 93 escalones que la llevaron al pebetero ante más de 100,000 espectadores, entre público y deportistas de todo el mundo que atestiguaban el momento. Queta levantó la antorcha, realizó el saludo a los 4 puntos cardinales antes de inclinarse con el fuego para encender el pebetero. Fue un suceso memorable, único para las mujeres de México y del mundo. Era un acontecimiento que se daba por primera vez. La foto de Enriqueta Basilio subiendo las escaleras está en el Museo Olímpico en Lausanne, Suiza. Y es que ese momento marcó la apertura para las mujeres en las justas deportivas. Los logros deportivos de Queta Basilio no fueron destacados. No volvió a competir en Juegos Olímpicos, pero con la acción de encender el pebetero dejó huella en la historia del deporte mundial. A lo largo de la historia, México ha tenido destacados exponentes en diversas ramas del deporte. El santo, la corredora Rosario Iglesias, el nadador paralímpico Juan Ignacio Reyes y la alpinista Carla Willock son algunos ejemplos de ello. Acompáñenme a conocer sus trayectorias. Han pasado muchos años desde que el santo luchaba en los cuadriláteros y era un héroe en el cine nacional. Fue aquí en la Arena Coliseo, en el corazón de la Lagunilla, en donde el santo se convirtió en popular y también hizo que la lucha libre fuera uno de los espectáculos con más aficionados en México. Han pasado ya muchos años, pero el enmascarado de plata sigue siendo un ídolo en nuestro país. El santo es uno de los luchadores más famosos de México y también un ícono de la cultura mexicana del siglo XX. ¿Cuántos niños han jugado a ser el santo y luchar contra las mujeres vampiro y las momias? Fue un espectáculo sobre el cuadrilátero que puso de moda y propició que la arena se llenara para ver sus luchas, lo que desencadenó que se convirtiera también en artista, ya que protagonizó 52 películas. Además, fue inspiración de una de las revistas de historietas más famosas del país, El Enmascarado de Plata, una aventura atómica. Gran deportista, campeón nacional en 9 ocasiones y campeón mundial en peso medio y peso welter. En sus inicios como luchador lo hizo como Rodolfo Guzmán, su nombre de pila, y en 1942 decidió ponerse la máscara plateada y usar el seudónimo que lo convertiría en la leyenda que es hoy. Aún se recuerdan las famosas batallas contra Black Shadow y su archirrival Blue Demon, quien, por cierto, fue el que le propinó algunas de sus más dolorosas derrotas. El santo se retiró de los encordados en 1982. Nunca es tarde para empezar. Así se resume la vida deportiva de Rosario Iglesias Rocha, mejor conocida como Doña Chayito. Nacida antes de que iniciara la Revolución Mexicana en la capital del país, Doña Chayito fue una mujer cuya mayor cualidad era la constancia. A pesar de que los prototipos de los deportistas son ser jóvenes, resistentes y dedicados en cuerpo y alma a su actividad, Chayito se distinguió por otras cualidades que la volvieron enorme y le permiten estar entre los más grandes exponentes del deporte nacional. A lo largo de su vida tuvo muchos empleos, siendo el último el de repartidora de periódicos. De pronto, a los 80 años, decidió que quería practicar deporte y empezó a participar en competencias para mayores.
Tenía 83 años cuando tuvo su primera competencia internacional. Fue en el Campeonato de Mayores de Miyazaki, Japón, en 1993, en la prueba de los 200 metros. A partir de ahí empezó una serie de competencias por todo el mundo, entre las que destacan Canadá, Estados Unidos, Barbados, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Puerto Rico. Su última intervención fue en San Sebastián, España, en 2005. El registro que dejó doña Chayito es de 103 triunfos, de los cuales 31 fueron en competencias internacionales. A los 94 años fue parte de los relevos de la antorcha olímpica por nuestro país, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Basta conocer la trayectoria del nadador paralímpico Juan Ignacio Reyes para saber que los límites no existen. A los 5 años le detectaron la enfermedad llamada púrpura fulminante, que le afectó la sangre, y la única manera de salvarlo fue la amputación de los brazos y una pierna. Lo que empezó como un proceso de rehabilitación para aprender a vivir con su condición física, Juan Ignacio lo aprovechó para desatar su potencia en la natación. Multimedallista paralímpico y mundial, recordista en múltiples ocasiones, especialista en las pruebas de nado de velocidad en las distancias de 50 metros dorso y 50 metros mariposa. Su primera competencia fue a los 14 años y a partir de ahí se desencadenaron un sinfín de triunfos y satisfacciones. Llegó a su primera participación paralímpica en Sydney 2000, en donde conquistó 2 medallas de oro y una de plata. Siguieron los éxitos en Atenas 2004, con una de oro y una de bronce. Otra más en Pekín 2008 con oro y récord absoluto en 50 metros dorso. Dentro de su largo palmarés se encuentran 7 preseas paralímpicas, de las cuales 5 son de oro, una de plata y una de bronce. Además, suma preseas en 10 campeonatos del mundo, así como diversas medallas en torneos europeos, mundiales y parapanamericanos. El deporte paralímpico en México tiene a uno de sus máximos exponentes en Juan Ignacio, nadador que conquistó más de 400 medallas a lo largo de su trayectoria. Todo empezó como un juego para Carla Willock, quien a los 6 años se unió a un grupo de scout en su natal Saltillo, en donde descubrió su amor por la naturaleza y las montañas. Inició su carrera alpinista escalando en México. Sus primeras cumbres fueron el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl, todos en 1989. En la actualidad, ella es una de las montañistas más importantes de nuestro país. Además, es emprendedora social, empresaria y comunicadora. Comenzó el camino hacia el llamado Gran Slam del alpinismo en 1993, ascendiendo el Aconcagua, el pico más alto del continente americano. Su primera cumbre al Himalaya fue en 1996 en el monte Cho Oyu del Tíbet y en 1998 conquistó el monte Masanlu, también del Himalaya. Constante y comprometida en todo lo que se propone, la alpinista se convirtió en 1999 en la primera latinoamericana en lograr la cima del monte Everest por el lado norte en el Himalaya del Tíbet. En 2005 completó las 7 cimas para ser la primera mujer iberoamericana en conquistar el ascenso a la cumbre más alta de cada continente, entre las que se encuentran el Aconcagua, el Everest, el monte McKinley, el monte Elbrus, el Kilimanjaro, el Vinson y el Carstensen. 4 años después, en 2009, regresó al Himalaya para lograr la cumbre del monte Everest, esta vez por el lado de Nepal. Como emprendedora, la alpinista puso en marcha proyectos como Mi Cumbre, Mi Decisión, así como la Fundación KW, que impulsa a jóvenes expedicionarios a la Antártida, siendo su primera expedición en 2010. Es autora de los libros El Tercer Polo, Ascensión al Everest y Las 7 Cumbres, en donde narra sus experiencias como alpinista de esta apasionante aventura que le dejó impactantes lecciones de vida.
El equipo de para taekwondo y la dupla de frontón son ejemplos de deportistas nacionales que buscan consolidarse a nivel internacional. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de su esfuerzo y preparación para lograr sus metas. El taekwondo dirigido a personas con algún tipo de discapacidad no es novedad en la disciplina. Fue en 2005 cuando la Federación Mundial de Taekwondo formó el Comité de Para Taekwondo en un esfuerzo por desarrollar y promover este deporte entre la comunidad con capacidades diferentes. Inicialmente, el Para Taekwondo se centró en la modalidad de combate para deportistas con alguna discapacidad de la extremidad superior y amputaciones de brazos. Y fue a partir de 2013, en el marco del Mundial de Moscú, que se decidió la inclusión del para taekwondo a nivel competitivo, incluyendo a deportistas de todas las discapacidades para disputar también la modalidad de Pomsae. El primer campeonato del mundo de para taekwondo se llevó a cabo en 2009 en Bakú, Azerbaiyán, y a partir de entonces se han realizado otras 4 veces. Recientemente se incluyó al para taekwondo como deporte oficial en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y en cuanto a las reglas, existe una pequeña variación. No se permiten las patadas en la cabeza ni los golpes con los puños. Esta disciplina está en 4 categorías: K41, K42, K43 y K44, en donde la K41 es para deportistas que tienen mayor discapacidad, y así será la distribución hasta la K44 para quienes tienen menor grado de afectación. Por ahora, solo la categoría K44 participará en los Juegos Paralímpicos. El para taekwondo está creciendo a pasos agigantados, no solo en la práctica recreativa y formativa, también a nivel competitivo. Todo esto ayudará a quienes lo practiquen en los aspectos físico, mental y social, y también en la apertura deportiva que promueve la inclusión en todos los aspectos. Es la primera vez que el para taekwondo va a estar en Juegos Paralímpicos. Entonces, para nosotros nos va a dar un mercado muy amplio para que en México varias personas quieran practicar este deporte. Este deporte solamente lo pueden practicar las personas que son amputadas de un brazo. Eso depende del nivel de amputación que tenga el atleta, pero normalmente tiene que tener 10 centímetros para que él pueda llegar a la clasificación K44 o K43 y obviamente tener un brazo o ambos brazos a la mitad. Hay competidores que sí tienen ambos brazos, pero que tuvieron un accidente y que no pueden tener una movilidad muy amplia. Entonces ellos también podrían entrar. Eso ya depende del clasificador, de si el clasificador dice sí o no. Y obviamente pues yo me encargo de que hay un nacional en México. Cuando ellos ganan el nacional ya me los mandan a entrenar conmigo y ya de aquí los preparamos para diferentes eventos. Mira, lo que buscamos son personas que estén delgadas, que tengan las piernas largas, para que ellos tengan mayor profundidad en sus técnicas, y obviamente entre más altos es mejor. Tú sabes que el para taekwondo y el taekwondo ha cambiado muchísimo y son petos electrónicos, entonces la complexión del atleta tiene que ser espigado y alto. El frontenis nace tal cual aquí en nuestro país. Siempre hemos sido campeones mundiales, llevamos bastantes años siendo campeones mundiales absolutos, o sea, la categoría grande, pero también juveniles de la categoría chiquita. Realmente el hecho de portar la playera de tu país siempre es algo muy bonito, es algo muy motivacional para alguien como deportista. Entonces ya el hecho de estar en una competencia en donde todo está centrado en México y cómo nos va a ir y los resultados, pues también te entran los nervios, la verdad, estás como un poco con la incertidumbre de si toda tu preparación que hiciste va a ser suficiente para ganar la medalla de oro. Lo que me atrapó de este deporte es que siempre tienes que estar en movimiento, o sea, siempre tienes que estar ocupado en algo, sí, viendo a tu rival, viendo tus movimientos, anticipando la jugada, pegándole, hablándole a tu compañera. Entonces es un deporte que siempre te mantiene como muy activo y eso es lo que me gusta. ¿Qué les pareció este capítulo? Es muy importante que conozcamos las historias de nuestros grandes deportistas porque son las que van a inspirar a las próximas generaciones para que vivan una vida llena de salud y diversión en el deporte. Por hoy nos tenemos que despedir, pero recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en nuestras plataformas digitales. Tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube. Ahí lo pueden volver a ver las veces que ustedes quieran y compartirlo con quien quieran. Y también tenemos Facebook y Twitter para que nos dejen sus comentarios. Yo soy Alexia, saludos a mi compañera Ángela Sánchez. Nos vemos pronto aquí en De Todo.